Antes de comenzar, este bootcamp está dividido básicamente en 4 módulos. El primer módulo es un módulo de introducción, donde se va a hablar de básicamente de lo que es el ecosistema de la ciencia de datos. Voy a explicar algunos de los conceptos que normalmente se va a manejar en esta área de la ciencia de datos, como lo que es un dato, lo que es Big Data, lo que es la ciencia de datos, lo que implica las etapas de un proyecto de ciencia de datos, hablar un poquito de Machine Learning, es decir, eh, lo que es el aprendizaje automático, más no vamos a desarrollar modelos de Machine Learning porque no está contemplado, por supuesto, en el curso, pero sí poner en claro toda esa terminología común, ¿verdad? Y que es cotidiana en lo que es un científico de datos. En esa misma introducción se va a hablar brevemente sobre el lenguaje de programación, Python, que es el que vamos a utilizar. Vamos a hablar de la fuente donde vamos a bajar, digamos así, el conjunto de datos con los que vamos a trabajar. Vamos también a hablar voy a hablar también de lo que es el entorno de desarrollo integrado para Python. En este caso hay varios, ¿no? Y eh, nosotros vamos a trabajar específicamente con el Jupyter Notebook, hablar un poquito de lo que es el Kaggle, el sitio para bajar la base de datos, hablar un poquito de- del cuaderno de Jupyter. O sea, cuando yo digo hablar un poquito, me refiero hoy. Lógicamente, todo eso lo vamos a tratar también durante el desarrollo de todas las sesiones. Y vamos a finalizar ese primer módulo con lo que es una programación básica en Python. El curso tiene como requisito tener una lacto y conexión a Internet. Tener una lacto porque este bootcamp es completamente práctico y en todas las sesiones vamos a trabajar, vamos a desarrollar actividades prácticas relacionadas con lo que es el análisis y visualización de datos, limpieza de datos, ¿no? Procesamiento de datos. Y entonces el módulo 1 va a terminar con esa programación básica, necesaria y fundamental de Python. Por eso que no se requiere que el participante tenga conocimientos de Python, porque en el bootcamp se va a dar lo necesario, lo que necesita para poder entender luego los comandos que se van a utilizar de las librerías de NumPy, de Panda, para, digamos, procesar todo este conjunto de datos. Eso es el módulo 1. El módulo 1 lo vamos a trabajar la semana, hoy, desde hoy y parte de la semana que viene. Luego hay un módulo de lo que es el procesamiento y adquisición y procesamiento de datos. Ese sería el módulo 2. Luego viene el módulo de visualización de datos y terminamos con el módulo 4, que es análisis de datos. Casi que cada módulo va a tomar una semana. Van a ser en total 12 sesiones de clase. Las clases las vamos a tomar los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, hora de Venezuela. Y aproximadamente un mes, ¿no? Son 12 sesiones y aproximadamente un mes dura el bootcamp. Si en alguna oportunidad tenemos que mover la clase del viernes, que a lo mejor por algunas cuestiones personales tengo que mover la clase, que tenga que mover la clase de viernes, se les va a participar con anticipación, con tiempo.
Y lógicamente eso lo hace que se alargue un poquito el bootcamp, ¿no? Se tiene previsto que comenzando hoy con la primera sesión, deberíamos terminar, creo que el miércoles, creo que es el miércoles 27, no recuerdo. De todas formas, el cronograma se pasó por el grupo del WhatsApp. Si tienen alguna duda fuera de las sesiones, ¿verdad? Pueden utilizar en el grupo del WhatsApp, hay un enlace, un número de WhatsApp debajo de mi nombre, y ahí pueden hacer la consulta por WhatsApp, porque en el grupo, como ya han visto, no permite escribir mensajes por parte de los integrantes del grupo. Solamente el administrador es el que puede escribir los mensajes, pero entonces las consultas que ustedes tengan vía WhatsApp la pueden hacer a ese número que está ahí en la información del grupo. Bueno, no lo voy a, bueno, vamos a ver si lo puedo aquí rápidamente. Aquí está, bueno, creo que aquí en la pantalla no lo están viendo. Déjenme, ya soluciono aquí. Ya lo muestro aquí ahorita. Este es el grupo, ¿verdad? De WhatsApp. Este es para acá donde estoy enviando los mensajes, ¿verdad? Por aquí arriba, dando aquí arriba la información del grupo. Aquí hay, aquí más arribita, por aquí, donde está la información del grupo. Aquí está el número, ¿verdad? Ustedes le dan acá, al pulsar aquí, automáticamente hay un mensaje como de saludo pidiendo información a este número. Este es el número de consulta por vía WhatsApp sobre cualquier duda que tengan durante todo el desarrollo del bootcamp. Vía WhatsApp pueden hacer por acá la consulta. Bien, quería mostrar eso. Bien, otra información preliminar. A ver, ¿qué otra información necesito? Todas las clases son grabadas y las clases se van a hacer todas grabadas por Zoom y tenemos un pequeño inconveniente en la parte de Zoom, que va a haber una interrupción, una o dos interrupciones durante todas las 2 horas. Y si ocurre esa interrupción, por favor se vuelven a unir a la sala de Zoom con el mismo enlace. ¿Ok? Y yo los espero pues que se unan para seguir con la clase. ¿Qué otra cosa más? Bueno, yo creo que eso es la información más importante antes de comenzar, ¿no? Bueno, ya creo que si tienen alguna duda, eh, pueden interrumpir, los micrófonos están accesibles en cualquier momento que esté explicando, pueden interrumpir eh, directamente, ¿no? O pueden escribir al chat y aclaramos la duda de una vez. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar, ¿no? El- este curso, este, ya un momento aquí que se me fue aquí ok. Bien, la intención de este curso es mm, inducirlos, digamos así, a lo que es la disciplina de ciencias de datos y a lo que es
que ustedes reconozcan, o sea, conozcan y desarrollen las habilidades y destrezas necesarias para ejecutar la mayoría de las actividades que se hacen en un proyecto de ciencia de datos. Evidentemente no van a salir expertos en el curso, pero sí van a salir con los conocimientos necesarios, fundamentales, con las habilidades prácticas, las destrezas sobre el desarrollo de esta fase de un proyecto de ciencia de datos y van a tener el conocimiento base fundamental para que ustedes puedan de manera autodidacta continuar con eh, cuestiones más especializadas o más avanzadas. El curso los va a llevar a un nivel, por supuesto, bastante superior al que cuentan ahorita en este momento, si no tienen ninguna experiencia en esta área de la ciencia de datos. Y ese es el principal objetivo de este curso, ¿verdad? Romper ese vacío que tienen o ese desconocimiento que tienen sobre esta área. Les garantizo que va a ser muy provechoso y útil para cada uno de ustedes. Bueno, los datos, la importancia o el valor de los datos. ¿Por qué estamos hoy en día, se escucha mucho lo que es la inteligencia artificial? A pesar de que lo que más suena es el chat GPT, pero eso también es una tecnología de inteligencia artificial. Y nosotros inconscientemente, de alguna manera, hemos también participado en esa generación de datos a nivel mundial. Con el simple uso del celular, cuando nos metemos en el celular, utilizamos cualquiera de los navegadores y empezamos a hacer una búsqueda de algunas cuestiones de interés particular. Ahí ya estamos empezando a generar una gran cantidad de datos que están recopilando, por supuesto, en el caso de Google, si es el navegador, Google, recogiendo toda esa información, como los datos del dueño, digamos, de la línea de ese celular, datos de posicionamiento, datos de las preferencias de los sitios que usted está viendo, y si está haciendo una compra online, pues la plataforma que usted está utilizando también está recogiendo esos datos de las preferencias. Si usted está en una plataforma como por ejemplo de Netflix, esa plataforma también está recogiendo cuando usted está, digamos, acostado viendo Netflix y está seleccionando películas. Ahí también esa plataforma está recogiendo todos los datos relacionados con sus preferencias y por eso es que por supuesto, hay un modelo inteligente de aprendizaje automático que le está, una vez que usted elige una preferencia y termina de ver la película, le está enviando sugerencias de películas similares a su gusto, pues. Entonces, todo eso es inteligencia artificial y todo eso está basado en datos. Yo pongo estos ejemplos que son como lo de día a día que uno puede entender sobre la importancia de los datos. En la conducción autónoma, estos vehículos que se conducen sin ninguna persona en el volante, eso también es inteligencia artificial y eso también involucra datos, porque están enviando datos de la posición del vehículo y están recogiendo pues datos de lo que está alrededor de la vía, ¿verdad? Y eso hace que pueda tener entonces una conducción autónoma, ¿no? Y en lo que es el área del marketing, con las compras en línea, pues también, ¿no? Ocurre lo mismo. En las transacciones bancarias que hacemos con el celular también ocurre lo mismo. Y son datos que van y datos que se recopilan y datos que se envían. Bien. Ok, ya que tenía ahí una interrupción por este lado.
En la industria también ocurre lo mismo. En la industria hay sensores que están en los procesos industriales y recogiendo también información, monitoreando, y son procesados y eh, con un fin, que es mejorar la producción, ¿no? Entonces, estos datos o esta avalancha de datos eh, están ocurriendo a partir más o menos del año 2010, que es cuando se inició la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, ¿verdad? Donde la mayoría de estas empresas que ya han tenido una transformación digital o aquellas que están en proceso de una transformación digital, están utilizando mucho lo que es inteligencia artificial con poca o casi nula intervención humana en los procesos de producción, eso tanto para empresas de producción, para la redundancia, y empresas de servicio. Y el uso de estas nuevas tecnologías, como es el Big Data, el cálculo en la nube, la robótica, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, todas esas nuevas tecnologías también ha, de alguna manera, propulsado esta transformación digital de muchas empresas. Eh, por ejemplo, esta empresa IBM, esta que está aquí, y Uber, son, por ejemplo, dos empresas que pues han apostado a lo que es la transformación digital. Ellas funcionan en base a una plataforma, ¿verdad?, que utiliza datos para poder conectar, digamos, una persona con otra para ofrecer un servicio. Y así lo hace IBM, personas que tienen algún inmueble para alquilar o vender, y personas que están, digamos, necesitando posada o alquiler de un inmueble. Y entonces esta plataforma hace la comunicación entre, digamos, estas dos personas, y hacen una transacción. Con, con lo más impactante de que la plataforma IBM no tiene ni siquiera un inmueble, ni un inmueble tiene, y genera grandes ganancias por solamente utilizar una plataforma que comunique con alguien que quiere alquilar o vender un inmueble con otra persona que lo necesita. Y así es igual Uber. Uber es lo mismo, es una plataforma, ¿verdad?, que comunica una persona con otra, una que necesita el servicio de un transporte, de un traslado, y otra que tiene el vehículo, y entonces los comunica. Y Uber no es dueño ni siquiera de un solo vehículo, ni siquiera un taxi, ¿no? Y entonces estos son, digamos, los ejemplos más verídicos de empresas que utilizan o se lucran con los datos, ¿no? Y las otras empresas que están aquí en esta figura, no son las únicas, por supuesto, son las más emblemáticas por haber ya pasado a esa transformación digital, como es Walmart. Inclusive es la primera que está con las ganancias, eh, con sus ganancias anuales más altas de todas las empresas en el mundo. Y gracias a esa transformación digital, gracias a ese departamento donde tiene científicos de datos, ¿verdad?, trabajando para mejorar las estrategias, lo que es la producción y la competitividad. Igual Amazon, Tesla, Netflix. Y entonces, toda esta generación de datos se ha evidenciado, por ejemplo, en la plataforma de estadística, Estatista. En esta plataforma pueden ir al enlace, se me olvidó colocar aquí el enlace, y pueden ir y obtener esta misma información. Se pronostica
que el número de dispositivos conectados a Internet a nivel mundial se duplique en el 2025, al pasar de 11.000 millones de dispositivos conectados en el 2020 a más de 22.000 millones en el 2025. Y no solamente esto es impactante desde el punto de vista de que si hay 8.000 millones de personas y para el 2025 se espera 22.000 millones de dispositivos conectados, imagínense el impacto que tiene no solo los dispositivos conectados, sino el volumen estimado de datos que se van a crear en todo el mundo del año 2020 al pasar de 64 zettabytes a 181 zettabytes en el año 2025. Zettabyte es una medida, ¿verdad?, de información. Un zettabyte es 1 por 10 a la 21, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de información. ¿Y qué ha hecho que aparezca esta gran volúmenes de datos? Pues los, los factores principales que están impulsando esa gran cantidad de datos son el uso de las redes sociales, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas se refiere a dispositivos físicos que tienen sensores, que pueden conectarse a Internet, que tienen software para acceder a datos, procesar datos y enviar datos. Esos son lo que se conocen como Internet de la cosa. Cualquier dispositivo que tenga un sensor que se pueda conectar a Internet, que pueda recoger datos y enviar datos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Los asistentes domésticos, digamos así, los asistentes que uno tiene, que alguien puede tener en su casa, como, no me acuerdo, Alexa. Alexa es uno y la otra se llama Siri, ¿verdad? Esos dos asistentes, ¿verdad? Que hay en el hogar, ellos se conectan en Internet y usted puede, cuestiones cotidianas, hacerlo a través de estos dispositivos. Reconocen la voz y usted puede, digamos, encender luces, apagar luces, encender equipos de sonido, cocinas eléctricas. Hay otros dispositivos que también que tienen estos, digamos, tienen sensores, ¿verdad? Y hay ese intercambio de información. Todos esos son dispositivos que están enmarcados en el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, el uso de las redes sociales, el Internet de las cosas y la transformación digital de las empresas de producción y servicios a empresas inteligentes son los factores principales que están generando un crecimiento exponencial de los datos. Y un dato no se puede definir, ¿verdad?, como una abstracción de una entidad del mundo real, que puede ser persona, objeto o evento. Entonces, esta gran cantidad de datos disponibles, generados de forma continua, incesante, por entidades, usuarios, servicios o dispositivos, ha implicado el desarrollo de nuevos métodos científicos e ingenieriles para disponer de sistemas y procedimientos capaces de almacenar, procesar y analizar esa gran cantidad de datos. Es decir, que las herramientas tradicionales que se habían estado utilizando para recoger estos datos, procesarlos y almacenarlos, ya no son eficientes para ese volumen de datos. Entonces ahí es donde aparece el primer concepto que debemos tener claro, que es el Big Data, ¿sí? El Big Data se refiere a conjuntos de datos cuyo tamaño supera considerablemente la capacidad de captura, almacenamiento, gestión, procesamiento y análisis de estos datos con los
con las herramientas tradicionales, ¿verdad? Ya no son eficientes esas herramientas para manipular esos volúmenes de datos. Entonces, ahora hay nuevas herramientas y de por sí el Big Data también se utiliza, ¿verdad? O hace referencia al conjunto de esas herramientas informáticas destinadas a manejar esos grandes volúmenes de datos. Y para nosotros, digamos, estar frente a un Big Data, ¿verdad? Este Big Data o este conjunto de datos debe cumplir con las 5B, que es volumen, o sea, debe ser un conjunto masivo de datos, deben ser datos que se producen, ¿verdad? O sea, se producen y se replican a alta velocidad, es decir, en tiempo real, y son datos que pueden ser de diferentes formatos, pueden estar estructurados en forma de una tabla o no estructurados, como son cuando uno dice datos estructurados, son datos que uno puede ubicar en una tabla en filas y en columnas. Las columnas serían los atributos de cada dato y la fila corresponde a los renglones o a la información de cada uno de esos datos. Eso es cuando hablamos de datos estructurados, que los puedo representar en una tabla. Y los datos no estructurados son, por ejemplo, las imágenes, los textos, los videos, los audios. Esos son datos que yo no puedo, por supuesto, no tienen una estructura pues, para representarlo. Y también este conjunto de datos deben ser capaz de obtener de ellos información confiable, valiosa y útil para la toma de decisiones en cualquier empresa. Entonces, esas son las 5 características o cualidades que debe tener un conjunto de datos para poder caracterizarlo o definirlo como un Big Data. Nosotros vamos a trabajar con conjuntos de datos que podrían tener, con el primero que vamos a trabajar, conjuntos de datos que tendrían, vamos a trabajar con datos estructurados. O sea, todo el curso se va a basar con datos con formato estructurado, o sea, que lo podemos representar en una tabla. No vamos a trabajar con imágenes, ni con audio, ni con texto. Vamos a trabajar con variables categóricas, pero no con texto. Es decir, no vamos a tomar, por ejemplo, un texto de Twitter, ¿verdad? Y aplicar un análisis de sentimientos para saber si ese texto que se escribió es positivo o negativo o es un sentimiento neutral. O sea, no vamos a trabajar con esos tipos de datos, solamente datos estructurados. Bien, y entonces la ciencia, ¿cuál es la ciencia que se va a dedicar al análisis, al procesamiento, a la gestión de esos datos? Es la ciencia de datos. La ciencia de datos o data science, ¿verdad? Es la disciplina que va a combinar 3 áreas del conocimiento: la informática, la estadística y el conocimiento sobre el dominio de un área específica o negocio para extraer, manipular, transformar y analizar grandes cantidades de datos con la intención de obtener información valiosa para la toma de decisiones, mejora la productividad y competitividad de las empresas. A pesar de que esto está definido de esa manera para las empresas, también es aplicable a organizaciones, es decir, a entidades públicas, también es aplicable esta ciencia de datos. Hay un diagrama muy importante, ¿verdad? Que propuso Drew Cohen, que es un científico de datos estadounidense, es un director ejecutivo,
y él utilizó el diagrama de Venn. El diagrama de Venn son círculos, que los círculos son representados como conjuntos. En este caso, Drew Corbin utilizó el diagrama de Venn basado en 3 círculos para representar, digamos, los conocimientos o las habilidades que debe tener un científico de datos para desarrollar proyectos de ciencias de datos. Y entonces, en este diagrama de Venn, Drew Corbin asegura o dice que un científico de datos debe tener, en cuanto a los conocimientos informáticos, él debe tener habilidades de programación para poder crear los algoritmos necesarios que le permitan extraer, limpiar, transformar, analizar y visualizar datos mediante un lenguaje de programación. En el caso de nosotros vamos a utilizar Python. Entonces debe tener conocimientos, el científico de datos, o sea, nosotros debemos tener conocimientos de programación. También el científico de datos debe tener conocimientos en el área de la matemática y estadística, es decir, él debe conocer los métodos y las herramientas de análisis matemático y estadístico que le permita identificar patrones y tendencias de comportamiento en los datos. Y finalmente, y no menos importante, el científico de datos, por supuesto, debe tener un conocimiento sobre el dominio en un área específica o en el problema que se quiere resolver con la ayuda de los datos, para que él pueda entonces, de esa manera, formular las preguntas relevantes, definir el objetivo del proyecto de ciencia de datos y normalmente nosotros tenemos normalmente el conocimiento en un área, en el área de nuestra especialización, y lo que tenemos que hacer entonces es fortalecer lo que son las habilidades de programación y las habilidades en cuanto a las herramientas matemáticas y estadísticas. A pesar de que se requiere de elaborar códigos de programación, pero estos códigos de programación no son, digamos, no llegan ni a una página, pues, ni a media página creo que van a llegar los que vamos a utilizar. ¿Esto por qué? Porque hoy en día Python tiene muchas bibliotecas y tiene funciones y métodos que prácticamente resumen una lista de código con un solo comando para ejecutar las funciones que vamos a utilizar. Entonces, no vamos a requerir de una gran programación, digamos, una programación complicada. ¿Cuáles son las etapas del proyecto de ciencia de datos? O sea, ¿cuáles son las actividades que tiene que desarrollar un científico de datos y cuáles son las actividades que nosotros vamos a desarrollar en este bootcamp? Fíjense, en esta figura se muestra las etapas de un proyecto de ciencias de datos, ¿no? Hay unos asteriscos que están colocados en alguna de las etapas y eso se refiere a las actividades que vamos a desarrollar en el bootcamp. Fíjense, en este ciclo, digamos, en este ciclo de vida de lo que es un proyecto de ciencias de datos, se comienza con la etapa de adquisición de datos en crudo y procesar, ¿no? Entonces, esta etapa consiste en seleccionar y recopilar los datos o variables relevantes del mundo real que representan el fenómeno o problema que se está intentando resolver con la ciencia de datos. Es decir, aquí en el mundo real, nosotros tenemos un fenómeno, una situación o un problema que queremos resolver
y hay unas variables o datos que representan, ¿verdad?, a ese fenómeno. Entonces, hay que recopilar, ¿verdad?, adquirir esos datos o esas variables que lo representan, y esos datos normalmente pueden provenir de diferentes fuentes y pueden estar en diferentes formatos. Provenir de diferentes fuentes, que uno pueden venir de sensores, otros pueden venir de las redes sociales, otros pueden venir de encuestas, ¿sí? Se entiende como de diferentes formatos. De los mismos datos de la producción, ¿verdad? Pueden venir y en diferentes formatos, que pueden estar, digamos, venir en tablas, pueden venir en archivos PDF, pueden venir inclusive escritos a mano, ¿ya? Eso es diferentes fuentes. Y básicamente lo que vamos aquí en esta etapa, lo que se utiliza son lenguajes de programación como Python y SQL para poder adquirir esa base de datos. Esta etapa, ¿verdad?, es una etapa bastante difícil. Esta realmente la ejecuta, en el caso de las empresas, son los ingenieros o el personal que tiene ese dominio sobre ese proceso, porque él es el que va a conocer el proceso y él es el que sabe cuáles son las variables relevantes que representan a ese proceso. Y él conoce las limitaciones en ese proceso para recoger las variables, cómo se pueden recoger, dónde se pueden recoger. Entonces, esa etapa no la vamos a desarrollar porque es muy específico digamos, del dominio donde se intenta resolver el problema. Y esto está enmarcado en lo que es un proceso ETL, que son siglas en inglés, de lo que es extraer, ¿verdad?, transformar y cargar, perdón, almacenar, extraer, transformar y almacenar. Es decir, extraer los datos en crudos, transformarlos, o sea, llevarlos todos a un mismo formato que vienen diferentes fuentes, y vienen en diferentes formatos, entonces llevarlo a un solo formato y después almacenarlo. Eso es un proceso que a veces, o mejor dicho, generalmente lo está haciendo el ingeniero de datos. Bien, luego viene ya que se tiene recopilados los datos, y ahora viene lo que es el procesamiento de los datos. Es decir, que estos datos se van a procesar a partir de su forma cruda para adecuarlo a un formato común y estructurado. En este caso, puede ser a un formato estructurado o no estructurado, pero vuelvo y insisto en que nosotros vamos a trabajar únicamente con datos estructurados, o sea, con datos que se pueden representar en pandas de Python con un data frame. ¿Ok? Entonces, en eso consiste esta etapa. Vamos a procesar esos datos recopilados para llevarlos a un formato común. Luego viene de esta etapa, ¿verdad?, el procesamiento de datos, viene lo que es la limpieza de los datos, ¿verdad? Acá esto implica que hay que detectar datos duplicados, datos faltantes, datos nulos, valores atípicos. Hay que depurar, ¿verdad?, estos datos. A veces es necesario transformarlo, escalarlo, normalizarlo, estandarizarlo, con la intención de obtener una base de datos que sea funcional y adecuada para la siguiente etapa, que es el análisis y visualización de los datos, y posterior a esto, a lo que es el desarrollo, o sea, la base de datos, esa se va a utilizar para el desarrollo de modelos de Machine Learning. Es decir, que acá, a partir de estas bases de datos,
Ya va, aquí se me hizo un feedback aquí con el celular. Ok, entonces a partir de esta limpieza de datos, vamos a obtener una base de datos que es funcional y adecuada. Eso es lo más importante de esta etapa, que vamos a luego a hacer un análisis con esa base de datos, o la podemos utilizar como un conjunto de datos de entrenamiento para el desarrollo de modelos de Machine Learning, o simplemente pueden ser de aquí pasados a su visualización, o hacemos un análisis de datos o hacemos una visualización de los datos, o desarrollamos modelos de Machine Learning. Denme un segundito aquí que... ok, bien. Bien, luego, después de esta etapa de la limpieza de datos, viene una etapa que es el análisis exploratorio de datos. Acá el científico de datos utiliza lo que es los métodos y técnicas de análisis matemático y estadístico, así como también puede utilizar herramientas de visualización con la intención de buscar relaciones entre variables, identificar patrones y tendencias de comportamiento en los datos. Y el objetivo principal de esta etapa de análisis de datos, la que está acá, es obtener una comprensión profunda de los datos en esta etapa. Inclusive, después de hacer aplicar estos métodos y técnicas de análisis matemático, el resultado pudiese en algún momento echar hacia atrás porque posiblemente se puede detectar que hace falta variables que sean más relevantes. Entonces se puede echar hacia atrás y volver a recoger datos, pero con variables que hacen falta, que sean relevantes. En la siguiente etapa, ¿verdad? Lo que es el modelo, la visualización de datos, aquí básicamente lo que se hace es utilizar todas las herramientas de visualización, como son los diferentes tipos de gráficos, para como de una mejor manera, una manera más fácil de presentar los hallazgos, los conocimientos que se han obtenido a partir de los datos, o simplemente comunicar los resultados del análisis o de esa limpieza de datos. Es decir, que nuestra actividad puede terminar con el análisis de datos, puede terminar aquí con la visualización, o inclusive seguir a lo que es los desarrollos de los modelos de Machine Learning, y cuando se quiere es determinar un modelo que pueda encontrar esa relación entre los datos y el conocimiento que se extrae. Lógicamente ese modelo que se desarrolla es un producto que va a ser implementado, ¿verdad? O implantado en el mundo real, o sea, en la producción, pues digamos así. Esta etapa no la vamos a manejar, pero en la etapa de lo que es los modelos de aprendizaje automático, básicamente es desarrollar modelos inteligentes con base a algoritmos de aprendizaje automático que puedan casualmente determinar una relación entre los datos y el conocimiento que se quiere obtener de ellos. Básicamente, estos modelos realizan tareas como de clasificación, regresión, segmentación. En esta etapa, básicamente lo que se consiguen son los parámetros de ese modelo, se optimizan esos parámetros, se hacen procesos y métodos de optimización para encontrar los valores óptimos de los parámetros del modelo.
Y finalmente, si hemos desarrollado un modelo, la etapa final es pues implementar ese modelo en el proceso productivo en el área donde se está resolviendo el problema de los datos. Bien, como pueden notar, un científico de datos es una persona pues, que debe poseer conocimientos en esas tres áreas y eso es lo que lo hace o lo convierte en un recurso muy valioso para la empresa y tan así que Davenport y Patilla en el 2012, en un artículo que escribieron en la revista de Harvard Business Review, ellos calificaron a la labor que realiza un científico de datos como el trabajo más sexy del siglo XXI. Pero es por eso, porque en verdad es un científico de datos, es un recurso valioso porque te sabe de programación, te conoce de programación, te conoce de estadística y debe tener también un conocimiento en el área o en el problema que se está resolviendo. Y esos científicos de datos hay poca demanda. O sea, todavía hay muy poca demanda. De por sí, estas empresas que están acá en la última, en el último índice de Fortune 500, mira, de las 500 empresas con mayor fortuna, este, tienen en sus departamentos a los mejores personal mejor remunerados que son en el área de científico de datos, analista de datos, científico de datos, ingeniero de datos. Y estas son entre las 10, aquí no hay 10, pero aquí están algunas de las empresas en las 10, en las mejores 10 posiciones. Walmart es la que todavía tiene ya creo que 10 años posicionándose como la primera empresa con las mayores ganancias a nivel mundial. Y esto es casualmente por tener, digamos, en su núcleo, tienen en su, digamos, empresa, tienen departamentos con ingenieros exclusivamente desarrollando software, ¿verdad? En el área de ciencia de datos y de inteligencia artificial para volverse cada vez más competitiva y mejorar la, la producción, en este caso ventas, pues. Bien, otro término que se maneja en las ciencias de datos, ¿verdad? Es el aprendizaje automático, que lo vimos acá en esta etapa. Y básicamente el aprendizaje automático es un área o una subárea de la inteligencia artificial. Acá en esta imagen se tiene un mejor entendimiento de la relación que hay entre el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, ¿no? Es una subárea de la inteligencia artificial que se encarga de crear modelos inteligentes que le otorgan a los ordenadores la capacidad de aprender a partir de los datos. Ese es básicamente. Y hoy en día, dentro de esta área del Machine Learning están otras subáreas que son el Deep Learning, es decir, el aprendizaje profundo y el aprendizaje por refuerzo. Es decir, estos tres, Machine Learning, o sea, aprendizaje automático, aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo, o tienen que ver con desarrollo de modelos inteligentes, pero la tendencia de hoy es hacerlo con redes neuronales en aprendizaje profundo o con aprendizaje por refuerzo. Inclusive, hoy en día se utiliza mucho lo que son las redes neuronales recursivas y las generativas. Esa es la tendencia.
El propósito de un modelo de Machine Learning es básicamente eso, encontrar la relación que existe entre los datos y la información útil que se pretende extraer de ellos. O sea, un modelo de aprendizaje automático básicamente es como la representación matemática de esa relación que hay entre los datos y la información que usted está trayendo de ellos. Y hay todo un proceso. Fíjense que Machine Learning es una de las etapas en el proyecto de ciencia de datos, pero Machine Learning como etapa dentro de este proceso de este proyecto de ciencia de datos, Machine Learning también tiene su propio metodología, ¿verdad? Que es a través de la minería de datos o data mining. La minería de datos viene siendo todas esas conjuntos de métodos y herramientas de análisis matemático y estadístico que se utilizan para desarrollar estos modelos de aprendizaje automático. Y fíjense que una metodología de 6 etapas y básicamente esas etapas son muy parecidas a las del proyecto de ciencia de datos, ¿no? Fíjense que hay que primero tener una buena comprensión del problema donde tú estás intentando resolver con ayuda de los datos, ¿verdad? Hay que tener también un buen entendimiento de los datos que se van a extraer, hay que procesarlos, hay que este, encontrar los modelos, evaluarlos y finalmente implementarlo en el sistema, ¿no? Ese sería a lo que se refiere el data mining. Bien, entonces hemos hablado de programación, ¿verdad? Y el lenguaje de programación que vamos a utilizar es Python. No es el único lenguaje de programación, hay muchos más lenguajes de programación, como el C++, el Java, o sea, el Java. Hay diferentes lenguajes de programación, pero ¿por qué Python? Y Python es porque en realidad últimamente se ha popularizado y eso es debido a que este lenguaje es un lenguaje de propósito general y esto quiere decir que este lenguaje de programación se utiliza prácticamente para cualquier cosa, como para crear sitios web, para desarrollar software, para automatizar tareas que son repetitivas, ¿verdad? Se pueden automatizar con Python y de ahí es que se ha escuchado también mucho de que todos aquellos trabajos que tienen tareas repetitivas van a desaparecer en 5 o 10 años por la inteligencia artificial, porque realmente todo trabajo que sea repetitivo, de verdad que como se puede automatizar con programación, eso tiende a desaparecer. Y por supuesto, la gente a veces piensa de que nos vamos a quedar sin trabajo, pero es que en la medida de que esos trabajos desaparecen, por ejemplo, los trabajos de arquitectura, los trabajos de diseño gráfico, esos trabajos van a desaparecer porque hoy en día hay muchas herramientas de inteligencia artificial que sin uno ser un diseñador experto, utiliza esas herramientas de inteligencia artificial y se puede aproximar bastante bien a un experto en diseño gráfico, ¿no? Entonces, todas esas tareas todos esos trabajos van a ir siendo sustituidos, pero también a ir apareciendo nuevos trabajos que son las personas que tienen que manejar estas nuevas tecnologías. Y Python también se utiliza para realizar análisis de datos, desarrollos de modelos de aprendizaje automático y en general en la inteligencia artificial. Entonces, por eso vamos a utilizar Python, que tiene un gran abanico de acción. También es un lenguaje de alto nivel. Eso quiere decir que este lenguaje de programación Python tiene una sintaxis con una sencillez y legibilidad enorme
tan parecido como al lenguaje natural de humano. Es decir, que prácticamente los comandos que uno escribe, o sea, la sintaxis que uno utiliza para escribir los comandos en Python, son prácticamente como el lenguaje natural de uno, por supuesto en inglés, ¿verdad? Es un lenguaje multiplataforma. Ya ustedes cuando bajaron Anaconda, ve que hay para trabajar en Windows, en Mac y en Linux. Es de código abierto, y eso se entiende. Es multiparadigma porque está para programación orientada a objetos, programación estructurada y funcional, ¿no? Y es un lenguaje interpretado, o sea, que permite la ejecución directa de sus instrucciones sin necesidad de tener un compilador, ¿no? Entonces, todas esas bondades hacen que utilicemos pues, Python. Y de por sí es el lenguaje de programación hoy en día muy popular para la ciencia de datos. Aparte de eso, dado a la gran comunidad que utiliza este lenguaje de programación, el lenguaje de programación también tiene muchas bibliotecas, una gran ecosistema de bibliotecas. Aquí están solo algunas, que es las que algunas de estas también vamos a utilizar, como es el NumPy, ¿verdad? Que es para el cálculo numérico a través de arreglos. Y esto, por supuesto, le da la forma como se hacen los cálculos con los arreglos, es con una velocidad mucho mayor al uso de cálculos de vectores de elemento por elemento. Entonces, esa es la ventaja que tiene NumPy. Y también la biblioteca Panda, que es la que vamos a trabajar, como vamos a trabajar con datos estructurados, ¿verdad? Expresados o representados mediante una tabla. En Pandas eso se llama un data frame o un data frame. Y vamos a utilizar también Panda para ese manejo. Hay una biblioteca para el desarrollo de modelos estadísticos. Está la biblioteca para visualización de los datos. Hay una gran cantidad de gráficas que se pueden utilizar, histogramas, gráficas sencillas, diagramas de cajas, diagramas de dispersión, eh, eh, mapas de calor. Hay también una biblioteca, esta SciPy, que es una biblioteca para cálculos numéricos, resuelve problemas de optimización, de autovalores, autovectores, cálculos numéricos, resolución de ecuaciones diferenciales, o sea, todo lo que esté relacionado con cálculo numérico. También tiene una biblioteca eh, que abarca gran cantidad de técnicas y algoritmos para desarrollo de modelos de aprendizaje automático, que es la Scikit-Learning. Y pues todas esas bondades hace que vamos a utilizar este Python. Acá, lógicamente, se necesita tener un intérprete de Python. Aquí voy a poner la pantalla eh, voy a poner la pantalla completa. Ok, ahí se ve completo. Vamos a ver, no como en el OpenDay que no se me, como no la puse completa. Fíjense, aquí está esta es la página de Python, ¿verdad? Acá se puede bajar la versión. Fíjense, la última versión es la 3.12. Y también aquí pueden encontrar tutoriales y documentos relacionados con el uso de Python. En realidad, esto es para conocer que existe una página oficial de Python donde puede bajar la última versión de Python, donde puede bajar documentos, donde hay una comunidad que trabaja con Python, pero no vamos a necesitar bajar el programa Python de su página oficial. Nosotros vamos a utilizar, en ese caso, es Anaconda.
Aparte de necesitar el programa Python, también debemos disponer de un entorno de desarrollo integrado que viene a ser otro, digamos así, otro programa o una interfase donde vamos a escribir, ¿verdad?, los códigos en Python, donde lo vamos a probar, donde lo vamos a verificar, validar, ¿verdad?, donde vamos a desarrollar la programación en Python. Y estos entornos de desarrollo integrado hay varios. Hay tanto de dominio público, digamos así, o sea, gratis, y hay otros que son de pagos. Nosotros vamos a utilizar el Jupyter Notebook y el Spider quizás lo vamos a hacer una que otra cosita ahí solamente para ver la diferencia entre estos dos entornos de desarrollo, porque son un poquito diferentes. Al final hacen lo mismo, pero son un poquito diferentes. A mí particularmente me gusta más el Jupyter Notebook porque te permite escribir en el mismo espacio donde estás colocando los códigos de programación. En cambio, en Spider, lo que te permite es escribir códigos de programación y lo mucho que puedes hacer es escribir líneas de comentario. En cambio, en el Jupyter Notebook, como lo dice sus palabras, ¿verdad? Notebook es un cuaderno donde tú, aparte de escribir el código de programación que escribes en Spider, en el Jupyter Notebook puedes incluir textos, imágenes, lo que tú quieras incluir ahí. Bien. Hay una suite, ¿verdad? Una distribución de Anaconda que te permite, bueno, bajar esta aplicación, este software de Anaconda, el navegador de Anaconda, y al descargar el instalador de Anaconda, eh, instalar Anaconda en el lacto, queda de manera automática instalado Python. Y aparte que trae este software de Anaconda, trae también muchas herramientas, ¿verdad? De uso con Python, o sea, de uso o aplicaciones para desarrollar modelos de Machine Learning y también de proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso que yo les sugerí que bajaran, o sea, fueran a la página, fuesen a esta página, que está aquí el enlace. Vamos a la página, ¿verdad? Y aquí yo creo que, bueno, ya hace tiempo yo bajé Anaconda hace tiempo. Y yo creo que cuando ustedes le dan, dependiendo del sistema que ustedes tengan, si es Apple o Linux o Windows, creo que la mayoría tenemos Windows, yo tengo Windows. Cuando ustedes le dan a bajar, creo que automáticamente reconoce la plataforma y reconoce el sistema operativo, si es de 64 bits o de 32 bits. Normalmente ya son ahorita de 64 bits. Entonces ahí lo descarga, si le doy creo que me lo va a volver a descargar. Sí, ahí lo está descargando, aquí arriba aparece descargando, pero no lo vamos a cerrarlo para no bajar. Bueno, entonces ustedes creo que lo bajaron y algunos lo estaban instalando hoy y eh, la instalación dura y, y arrancarlo también dura, ¿no? Entonces, yo voy a suponer que ya ustedes lo tienen, ya lo descargaron y ya lo instalaron, ¿verdad? O sea, ya lo tienen instalado, ¿verdad? Mm, ¿Quién lo tiene ya instalado? Puede, por favor, responder en el chat para saber si hay varios que ya lo tienen instalado.
Por lo menos algunos. Yo lo instalé. Perfecto. Gracias por responder, José. Solo descargó María. Yo sé, María, lo que... Ajá, yo lo tengo instalado. Edward también lo tiene instalado. Adolfo también lo tiene instalado. Gracias por responder. Ok, entonces, eh, si alguno ha tenido complicación para instalarlo, por favor me escribe al WhatsApp para entonces yo enviar un video corto de cómo instalarlo. Pero básicamente la instalación es bastante sencilla, solamente después que usted lo descarga, le da doble clic, lo, lo, lo ejecuta como administrador y básicamente le da prácticamente sí a todas, acepta todas las opciones, todas las preferencias que están por defecto y básicamente es eso, ¿no? La instalación. Y dura, hay que tener paciencia porque la instalación dura. Uno piensa que no está haciendo nada, pero se está instalando eso. Y cuando se va a abrir también dura. Voy a como ya lo tengo instalado, ustedes también ya lo deben tener instalado, entonces voy a abrir dos cosas. Voy a abrir el navegador, lo voy a ir abriendo mientras que hablo porque también es un poquito pesado. Fíjense, cuando usted lo instala, ¿verdad? Ya lo debe tener por aquí, ¿verdad? Y yo lo tengo acá, queda grabado en una carpeta, ¿verdad? Anaconda, aquí está. Lo desplegamos y ok, sí se ve, pensé que no se veía. Ok, lo despegamos y aquí está el Anaconda Navigator, ¿verdad? Este lo pueden ustedes, eh, cuando vayan a abrir el Jupyter Notebook, lo pueden hacer por aquí o lo pueden hacer por aquí. Hacerlo por aquí es más lento porque primero se abre el navegador, lo voy a hacer, ¿verdad? Es un poco lento. Y hacerlo por este lado es mucho más fácil, ¿no? O sea, nosotros normalmente cuando vamos a abrir un cuaderno de Jupyter para empezar a escribir código, lo vamos a hacer directamente por acá, por Jupyter Notebook. No vamos a hacerlo por Anaconda porque es más lento el proceso. Fíjense que apenas aquí se está inicializando, ¿eh? el- la instalación. Vamos a adelantar un poquito aquí con las láminas mientras que se está terminando de abrir. Entonces, la instalación de Anaconda nos va a permitir la instalación automática de Python y tiene dos entornos de desarrollo gráfico, entornos de desarrollo integrados que son Jupyter Notebook y Spider. La interfaz, yo creo que ya abrió. ¿Está abajo? Sí, listo, aquí ya abrió. Ok, bien, y aquí está, ¿ves? Este es el Anaconda Navigator. Entonces aquí todas estas son aplicaciones que trae aquí está el Jupyter Notebook, ¿verdad? Y entonces ustedes le dan launch. No sé cómo poner esto más pequeño. Bueno, no me trae tiempo aquí en buscar cómo ponerlo más pequeño, pero aquí, fíjense, vamos a ver aquí, tratar de hacerlo bien. Aquí está, ¿ves? Aquí está Jupyter Notebook, ¿verdad? Jupyter Notebook, le dan aquí launch y ejecutan el Jupyter Notebook. O pueden darle aquí al Spider, que es el otro que vamos a utilizar. Le dan launch y lo ejecuta. Pero no lo vamos a hacer por acá. Aquí solamente era para mostrarle lo que es la suite de Anaconda, ¿verdad? Aquí vamos a cerrarla directamente y lo vamos a abrir por aquí.
Entonces vamos acá a Anaconda, desplegamos la carpeta y le damos a Jupyter Notebook. Háganlo ustedes también allá. Y él abre, ¿verdad? Este Jupyter Notebook corre en un servidor web local en nuestra máquina. Crea un servidor local para correr el Jupyter Notebook. Fíjense, ya abrió. Esto es lo que ustedes deben estar viendo ahí, ¿verdad? Voy a cerrar esta ventana aquí para que no moleste y se vea prácticamente igual a la de ustedes. Todos deben tener, bueno, los que ya instalaron el programa deben estar viendo esta misma imagen, ¿no? La interfaz de Jupyter Notebook. Todos ven esta interfaz, ¿verdad? Se me perdió. Aquí. Yo- Aquí. Ahora es en este. Nada, no te sale nada. No te sale nada. No te abre. Ajá, y le das al. Eso, le tienes que dar ahí. Fíjate que, mira que yo coloco ese local. Ah, no lo ves tú allá. No lo ves en el. Cuando te paras sobre José, cuando te paras acá sobre lo que está resaltado en azul, ahí te dice, ¿verdad? Un localhost, ¿verdad? Ese lo copias y lo pegas en el navegador, pues, en el campo del navegador, donde pones tú el HTTPS y le das enter. O sea, repito, te paras sobre o le das clic, a lo mejor le dándole clic a esto en azul, ¿verdad? O copias el local, cuando te paras sobre esto que está en azul, ¿verdad? Ahí te dice HTTP, dos puntos, y localhost. Ese localhost lo copias y lo pegas en el navegador y le das enter. Hazlo y me dices, a ver, por favor. Y los demás, los que ya lo tienen instalado, o sea, le debe aparecer, esta pantalla, sí. Ok, perfecto, lo viste ajá, ese es el mismo navegador que tengo yo aquí, este que están viendo, no sé si no lo ven ustedes allá, pero voy a abrir una ventana aquí. Este es el navegador el que tú comentas, es este mismo navegador que yo tengo acá, es donde él me lo abre. Pero cuando no lo abre así, o sea, qué sé yo, no tienen ese navegador, ¿verdad? Entonces pueden copiar ese enlace el enlace donde le dice, el enlace del servidor local, lo copian en el navegador del Google, ¿verdad? O de cualquier navegador, y ahí les va a abrir el Jupyter Notebook. Ah, por Chrome no te funcionó por Chrome, solamente por Microsoft Edge. Ok. La pantalla la pantalla esa me sale, pero la pantalla negra no. Ok, la pantalla negra no importa. Adolfo, la pantalla negra no importa. A mí me sale todo bien, Edward. Muy bien. Sí, el problema era el tipo de navegador. Se debe usar Microsoft Edge. Sí, porque ese por defecto es el navegador, es el servidor local.
que ejecuta el Jupyter Notebook en nuestra máquina es con ese navegador. Y cuando no lo tienes, lo que te comenté, entonces que agarres esa dirección que él te da del localhost y lo pegues en otro navegador, pues. A pesar de que José dice que Tomás Setti dice que no, que solamente que lo hizo con Google y no le funcionó, ¿no? Ok. Y los demás, Eduardo le funciona, Adolfo le funciona. Ajá, Adolfo, pero ves la pantalla, ves abierto el Jupyter Notebook, ¿verdad? Ok. Eduardo, Adolfo, José, José. Ah, bueno, son tres nada más, ¿verdad? Y los demás, a ver, en los participantes. Y los demás, Antonio, Franklin, Barreto, María Bello, María Mendoza, ahí que hay otra María Mujica. Necesito saber si no tienen problemas, pues, es para avanzar sobre la aplicación en vivo, ¿no? O si todavía no lo tienen instalado, pues me lo dicen también por el chat. Si no lo tienen instalado todavía, para entonces yo continuar, no esperar la respuesta de ustedes. Entonces, por favor. O, o simplemente continúo, pues, pero la idea es que lo que yo haga acá, ustedes lo repliquen allá en su máquina. Lo hagamos de manera sincronizada, pues. Bien, no sé si me están escuchando los demás. Se escucha el audio, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, sí se escucha, ok. Bien, chévere. Entonces, bueno, entiendan que para el día lunes, que es la próxima sesión, deben tener ya instalado el Anaconda y deben ya esta parte, cuando revisen la grabación, deben practicarla para que entonces el lunes comencemos de una vez con la programación en Python en el cuaderno. Ok, voy a continuar. Cualquier duda que tengan, pueden abrir el micrófono e interrumpirme inmediatamente. Voy a ver si se está grabando. Eso es lo que me he verificado aquí. Sí, estamos grabando. Ok, entonces fíjense, ya abrimos repito, van acá en Windows, ¿verdad? Le dan aquí a Windows y van y buscan la carpeta de Anaconda y van a ejecutar el Jupyter Notebook, lo van a ejecutar aquí. Le dan clic y él va a abrir, ¿verdad? Esta interfase. Bien, una vez que estamos en esta interfase, mire, este es el local del que le estaba hablando, ¿verdad? El localhost. Esta dirección es la que deben colocar en el campo del navegador para que lo abran si no se abre de manera automática. Bien, entonces fíjense, aquí está la interfase, creo que se ve bien. ¿Y cómo funciona esto? Fíjense, ya que aquí me está mandando la grabación. Ok, ya. Ok, ¿cómo funciona esto? Aquí yo tengo tres pestañas. Esta, en la primera pestaña de archivo, que es esta, ¿verdad? Esta que tengo aquí. Tengo o sea, es esta la que estamos mirando. Hay una otra pestaña que dice Running y lo que nos va a mostrar, ¿verdad? Es una lista de terminales que estén en operación, terminales o consolas. En este momento no hay ninguno. Y me muestra también los cuadernos
O sea, no voy a dejar de llamar notebook y voy a llamarlo cuaderno o libreta. Y nos muestra si la lista de los cuadernos que estén corriendo. En este momento ni he abierto un terminal ni he abierto un cuaderno. O sea, no tengo nada ahorita corriendo, ¿no? Pero eso es lo que nos muestra esta pestaña. En la pestaña de clúster es cuando se quiere correr, yo esto no lo he usado, pero tengo entendido que es cuando uno quiere correr de manera remota un cuaderno. Me voy a regresar a la pestaña de archivo, ¿verdad? Y aquí, esto es la especie de como un explorador, ¿no? Como un explorador de Windows. Por defecto, Jupyter Notebook toma como el directorio raíz a la carpeta de usuario. ¿Ok? Es decir, que aquí estamos en la carpeta de usuario de nuestro disco duro. Repito, Jupyter Notebook, por defecto, toma el directorio principal, lo toma la carpeta de usuario. Y por eso que ustedes ven en la carpeta de usuario, en esta carpeta de usuario, ven acá el escritorio, ¿verdad? Es decir, que por el explorador de Windows, me fui aquí al explorador de Windows, ustedes se van a la carpeta de usuario, ¿verdad? Y ven lo que ven por acá en el explorador, en la carpeta de usuario, es lo mismo que van a ver acá es lo mismo que van a ver aquí en el Jupyter, ¿ok? Entonces, para trabajar de forma ordenada, vamos a crear una carpeta donde vamos a tener los cuadernos que vamos a hacer. ¿Cómo se hace eso? Fíjense, de este lado yo tengo 3 botones, uno que dice nombre, otro dice última modificación y otro dice tamaño del archivo. Es decir, que yo al pulsar cualquiera de estos botones me va a ordenar todo lo que tengo aquí, carpetas y archivos y cuadernos, me lo va a ordenar de acuerdo al nombre, de acuerdo al último modificado o de acuerdo al tamaño. Es básicamente las mismas funciones que tiene uno en un explorador de Windows cuando está ordenando sus archivos y carpetas, ¿no? Luego tiene aquí 2 botones aquí arriba, uno que dice un load, que es para cargar algún archivo, o sea, subir un archivo a este directorio donde estamos ahorita. Y el botoncito de New, ese es importante, ahí donde lo vamos a pulsar New, ¿verdad? Y ahí cuando vamos a hacer un nuevo cuaderno, entonces yo voy a New, a este botón, y selecciono Python, ¿verdad? Ahí me va a mostrar el Python que instaló Anaconda, ¿no? Entonces, repito, cuando voy a comenzar a trabajar con la programación en Python, ¿verdad? Voy a abrir un nuevo cuaderno y me voy a New, ¿verdad? Y le doy Python. No lo vamos a hacer todavía. También yo puedo abrir un archivo de texto, puedo una carpeta y puedo abrir una consola o terminal. O sea, si yo le pulso terminal, me va a abrir una pantalla esa negra, como dijo ahorita uno de los participantes. Se abre una pantalla negra que es una consola de 2, ¿verdad? Para trabajar en esa consola, ¿ok? Eso es lo que hace esto. La de folder, entonces vamos a darle folder porque voy a crear una carpeta acá en la raíz. En la carpeta de usuario voy a crear una carpeta con un nombre que puede ser cuadernos del Bootcamp. Cualquier nombre le pueden dar. Voy a darle folder para crear
una carpeta. ¿Por qué vamos a crear una carpeta? Porque debemos organizar nuestro trabajo. Es decir, no vamos a crear todas las libretas, todos los cuadernos con los que vamos a trabajar, no lo vamos a crear en la raíz, no, lo vamos a crear todos ellos dentro de una carpeta, lo vamos a tener organizado. Ya le di, ¿verdad? A New, repito, le doy a New y le doy al folder, ya le di. Y me debe aparecer hacia abajo, me corro la ventana hacia abajo y me debe aparecer el folder que acabo de crear, ¿verdad? Y aparece con el nombre de carpeta, o sea, en inglés, por supuesto, carpeta sin título, así, mira, un title folder. Todos deben verlo, ¿verdad? ¿Qué hago? Me estaba aquí arriba, me desplazo con el cursor, o sea, me voy aquí con la barra aquí vertical, estoy aquí del lado derecho, en el borde de la pantalla, desplazo con la barra vertical, ¿verdad? O con el mouse, desplazo, y busco la carpeta que acabo de crear. ¿Y cuál va a ser esa carpeta? La que dice Untitled Folder. Entonces, aquí al lado tiene un cuadrito. Este cuadrito le doy clic, ¿verdad? Le doy para seleccionar a esa carpeta. Ya está seleccionada. Luego vuelvo arriba y cuando yo la selecciono esa carpeta, me aparece aquí dos botones que o renombrar la carpeta, mover la carpeta o borrar la carpeta. Le vamos a renombrar. Pulso renombrar y ahora ahí, fíjense que me aparece el título por defecto de la carpeta, que es carpeta sin título, un title folder. Y ahí le podemos colocar cualquier nombre. Podemos colocar, qué sé yo, cuadernos Bucán. Vamos a decirlo así para hacerlo, para que se ubique, ¿verdad? Cuadernos de Bucán, ¿verdad? Le doy renombrar, repito, ustedes le pueden colocar cualquier nombre, el nombre que ustedes, con el que mejor se sientan identificados, digamos así. Le doy renombrar y lo debe haber hecho. Fíjense que como yo lo nombré cuadernos Bucán, me lo ubicó acá porque aquí están ordenados por defecto, están ordenados por el nombre. Las carpetas y los cuadernos o todo lo que esté aquí en este directorio principal de usuario, de la carpeta usuario, están por defecto ordenados por el nombre. Entonces, como yo le escribí cuadernos Bucán, entonces me lo ubicó aquí, de este lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pulsamos sobre él, igual como en un explorador de Windows, ¿verdad? Y ya estoy ahora en la carpeta, ¿verdad? Cuadernos Bucán. Que esa carpeta está anexada a la carpeta usuario. Recuerden que el Jupyter tiene por defecto como el directorio principal de él el usuario, la carpeta usuario. Si yo quiero regresar a la carpeta de usuario, a la anterior, le doy aquí, ¿verdad? O sea, le doy a este enlace y ya estoy otra vez en el directorio de usuario o en la carpeta de usuario. Vuelvo a darle a cuaderno Bucán, a esta carpeta. Fíjense cómo es el símbolo, que es una carpeta. Todos estos que tienen este mismo símbolo son carpetas, ¿ves? Todas estas son carpetas. Y esto que está aquí abajo, ¿ves? No son carpetas, ¿ves? Son otro tipo de archivos. Las carpetas son con este símbolo, ¿ok? Entonces voy a darle acá a cuaderno Bucán y ahí que estoy ahora en mi carpeta que tiene nombre de cuadernos Bucán. Y aquí es donde yo voy a hacer todos los cuadernos que yo quiera, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un primer cuaderno. Ese primer cuaderno, como voy a hacer aquí un cuaderno, voy a abrir un cuaderno nuevo para escribir qué en ese cuaderno. Pues, código de programación de Python.
que vamos a utilizar ¿para qué? Para adquirir bases de datos, limpiar la base de datos, procesarla, hacer análisis, visualización, todo lo que vaya a hacer con Python. Entonces, abro un cuaderno nuevo. ¿Cómo lo abro? Me voy otra vez aquí a donde dice New, le doy y ahora le voy a dar a Python porque voy a abrir es un cuaderno. Voy a crear un nuevo cuaderno, ¿verdad? Con Python. Le doy, pulso y ahí está. Entonces, fíjense aquí arriba, miren aquí arriba, en la parte de aquí arriba, en el navegador, en las pestañas del navegador, fíjense que se me abrió una nueva pestaña, esta que está aquí, con el cuaderno que acabo de crear, que hasta el momento no tiene nombre. Fíjense que aquí al lado del logo de Jupyter, aquí aparece el nombre de este cuaderno que acabo de crear. Como lo acabo de crear y no le he puesto nombre, pues entonces el nombre por defecto será sin nombre, un title. ¿Ya? Y en la pestaña que está al lado, esta que está aquí, si yo la pulso, voy a estar en el directorio de cuadernos de Bootcamp. Y fíjense que aquí está mi cuaderno que acabo de crear. Y está de color verde porque está activo, está corriendo. Si me voy a la pestaña de Running, ¿verdad? Voy a ver los cuadernos que tengo activos. Fíjense que antes, cuando la abrimos, no aparecía ningún cuaderno, aparecía la palabra There are no notebook running. Eso es lo que aparecía antes. O sea que no hay cuadernos activos. En este caso, como tengo un cuaderno activo, aparece aquí. Y esto básicamente lo que me hace es ver cuáles cuadernos tengo activos y cuáles no, básicamente. ¿Ok? Regreso a archivo aquí. ¿Verdad? Y recuerden que como estoy aquí en esta pestaña, estoy en la pestaña del directorio que yo acabo de crear, para ahí crear mis nuevos cuadernos. Y cuando yo le di New, ¿verdad? Para crear el nuevo cuaderno, el Jupyter me creó el nuevo cuaderno, me abre la interfase del cuaderno de Jupyter, pero me lo abre en una ventana nueva, en una pestaña nueva, una pestaña. Aquí estoy en mi cuaderno que acabo de hacer. Le podemos dar un nombre, el nombre se lo podemos dar aquí mismo, pulsamos aquí, ¿verdad? Y cambiamos el nombre que tiene por defecto y le podemos escribir cuaderno 1. No somos muy creativos, ¿verdad? Dirán ustedes. Bueno, pero ahí le pueden colocar mi primer cuaderno si quieren, como ustedes quieran colocarle, ¿verdad? Yo como soy bastante directo, cuaderno 1. Y le doy renombrar. Y fíjense que ahora aquí aparece cuaderno 1. ¿Ok? Bien. Acá tenemos un menú, ¿verdad? Tenemos una barra de menú aquí arriba y tenemos una barra de herramientas acá. Y tenemos acá que se nos abrió una celda. Esto es una celda. Así trabaja el cuaderno. En el cuaderno Jupyter nosotros vamos a trabajar por celdas. ¿Okay? En esta celda, si vamos en la barra de herramientas, acá en este campo dice código. Por defecto, las celdas que automáticamente me abre Jupyter es una celda para escribir código. Porque hay dos tipos de celdas. La celda donde yo escribo código de Python, o sea, comandos de programación, o la celda, fíjense que aquí le doy a esta hacia abajo, las celdas que van a tener son líneas de programación y las celdas que son llamadas Markdown son celdas para escribir texto. ¿Ok? La siguiente, no recuerdo qué es, eso no sé, nunca lo he usado.
Y esto es para, este encabezado funciona igual, o sea, muy parecido a la Markdown, solo que tiene algunas características especiales. Pero nosotros básicamente vamos a utilizar celdas para escribir códigos de Python o comandos de Python o celdas para escribir texto normal. Texto que va, digamos, de alguna manera, ir uno documentando lo que está haciendo. O sea, uno puede escribir, o sea, por eso es que a mí me gusta trabajar más con Jupyter que con Spider, porque Spider no te da para tú escribir comandos, líneas de programación e información de lo que vas haciendo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Ustedes quédense en esta ventana, me voy a ir al directorio donde tenemos el que acabamos de crear, pero me voy a ir a la raíz, pulso aquí y voy a ir a esta carpeta que tengo acá, Ciencia de Datos 2023, le voy a dar, le voy a dar un clic y me abre ese directorio, ¿verdad? Y en este directorio, fíjense, tengo yo una carpeta que se llama data, una carpeta que se llama imágenes, una carpeta que se llama tareas y tengo acá cuadernos. Ya deben ustedes ir reconociendo que esto que está acá son cuadernos, ¿verdad? Yo aquí tengo estos cuadernos que he hecho, ¿verdad? También hay bases de datos. Estas son bases de datos por el símbolo. Este es el símbolo de una base de datos. Y también porque el formato, la extensión es CSV. CSV significa valores separados con coma, es decir, que los datos que están en este archivo son son valores que están separados por coma. También podemos tener formatos en Excel, es decir, que los datos vengan en una tabla de Excel o que venga en un formato de este tipo CSV. Normalmente es muy común tener las bases de datos en este formato CSV, o sea que los datos están separados por coma. Entonces, repito, aquí en este directorio yo tengo bases de datos con archivos que tienen conjuntos de datos, tengo cuadernos de Jupyter y tengo otra carpeta, por ejemplo, yo tengo aquí esta carpeta, que le doy clic, en esta carpeta yo tengo imágenes, bueno, tengo varias cosas, ¿no? O sea, dice, perdón, esta es la carpeta de datos, aquí tengo son bases de datos, ¿eh? Aquí está el símbolo, ¿no? Bases de datos. Me voy a una carpeta anterior, subo un nivel, ¿verdad? Aquí. Y también tengo en esta carpeta de Data Science 2023, tengo una carpeta de imágenes, perdón, me voy aquí sobre el título, y aquí también, son puras imágenes JPG. Vuelvo otra vez un nivel arriba y tengo, bueno, estas son unas tareas que se colocaron ahí. Ahí tengo hay unas evaluaciones ahí, unas tareas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo estoy, si bueno, esto se refiere a una asignatura, ¿verdad? Y entonces yo tengo organizado en este directorio que se llama DataSite, tengo organizado mis cuadernos que yo hice para explicar. Tengo una carpeta donde tengo imágenes, donde tengo también datos y bueno, otra carpeta con X información. O sea, hay que tener el trabajo organizado. ¿Okay? Bien, entonces voy a abrir aquí uno de estos cuadernos para mostrar vamos a abrir este cuaderno. Fíjense, ahí ya lo abrí. Creo que ustedes lo están viendo. Ahí está, ¿ves? Fíjense, ya abrí este cuaderno, ¿eh? Y fíjense, esta celda que está aquí, miren que esto está aquí de color azul, ¿verdad? Marca desde aquí hasta acá, ¿verdad? Esto es una celda. Esta celda aquí dice Markdown, ¿ves? Aquí tengo yo puro texto.
¿Y aquí qué estoy explicando? Bueno, clustering. La técnica de clustering son técnicas de aprendizaje automático no supervisado que tienen como objetivo encontrar patrones o agrupamientos naturales dentro de los datos. Yo estoy aquí explicando en qué consiste la técnica de clustering, ¿verdad? El clustering. ¿Verdad? Y aquí está teoría, yo puedo colocar teoría, colocar enlaces, títulos más grandes y subtítulos más pequeños, texto normal, puedo colocar imágenes dentro de este cuaderno. Y acá, miren, fíjense, viene código. O sea, yo acompaño código con texto, ¿ves? No hay problema. También yo puedo escribir texto dentro de una celda de código. Yo puedo comentar. ¿Y cómo lo hago? Usando el hashtag, ¿verdad? El numeral, la tecla numeral, espacio, y en esa línea yo escribo lo que quiera comentar, el texto que me sirve a mí como para comentar el comando que viene, o sea, el comando que estoy usando aquí. Por ejemplo, yo escribí en esta celda de comando, para yo poder escribir texto, tengo que colocar en el primer dígito aquí, en el primer campo, tengo que colocar la tecla numeral, espacio y lo que quiera escribir. Por ejemplo, aquí yo escribí cargamos los datos, o sea, que estoy dando una explicación de que esta línea de comando lo que está haciendo es cargar un dato. ¿Ves? Pero aparte de escribir, ¿verdad? O comentarios dentro de la celda de código, yo puedo tener celdas especiales de puro texto, cosa que no lo puedo hacer con otros entornos de desarrollo, que solamente me permiten es acompañar los códigos de programación con comentario nada más. No puedo ni siquiera incorporar una imagen. Por eso le digo que a mí me gusta más trabajar con el Jupyter por esto, porque yo puedo documentar, digamos así, mi trabajo que estoy haciendo acá con las líneas de programación. ¿Okay? Entonces quería mostrar eso, ¿verdad? Y ahora voy a pasar aquí el cuaderno donde estábamos ahorita, ¿verdad? En este cuaderno. Y voy a explicar rápidamente, ¿verdad? Con qué hay en cada una de este menú. Entonces, fíjense, había comentado que este es una celda de código. Aquí yo puedo escribir, por ejemplo, 3, ¿verdad? Más 2. ¿Y cómo ejecuto esta celda? Bueno, la puedo ejecutar con round, ¿verdad? O puedo hacerlo con shift, enter, o puedo hacerlo con control, enter. Si lo hago con shift, enter, me corre este código, lo voy a hacer con shift, enter, me corre ese código, aquí lo corrió, ¿verdad? El este in1 lo que me indica digamos, es el comando, o sea, la acción que yo hice aquí, me la dice que es como la primera acción que yo hice, o sea, lo que me va enumerando las líneas que yo voy ejecutando de código. Y abajo me coloca, por supuesto, la salida, 3 más 2 es 5, evidentemente. Y como le di Shift Enter, lo que hace es corre, ¿verdad? Lo que yo escribo ahí, ese comando, o sea, en este caso no hay ningún comando, lo que hice fue una operación aritmética, 3 más 2. Lo corrió, dio la respuesta como out, que es la salida, y automáticamente me puso otra celda de código para yo seguir escribiendo. Si le hubiese dado solamente control enter, lo que hace es correr esa línea, me da la salida y más nada, no me crea esta línea de código. Si quiero crear otra línea, otra celda de código, también lo puedo hacer acá con insertar. Le doy a insertar y tiene dos opciones, o insertar una celda arriba de donde estoy parado o una celda abajo. Si le doy abajo, pues lógicamente me la va a colocar debajo de donde estoy parado. Aquí me creó otra celda. Entonces, en insert, yo voy a insertar celda o hacia arriba o hacia abajo. La palabra A y B que está aquí, perdón, la letra A y B que está aquí, son como decir las teclas rápidas. Pero aquí las teclas rápidas no funcionan con la palabra control. Aquí es con escape.
O sea, por ejemplo, insertar una celda abajo, aquí estoy parado. ¿Cómo si yo en qué celda estoy parado? Miro aquí, mira esta barrita azul, aquí estoy parado en esta celda. Voy a agregar, voy a insertar una celda abajo, pero con la tecla rápida. Entonces sería escape y la letra A. Escape y la letra A. O sea, cada una de estas comandos que están aquí tienen para ejecutarlo con teclas rápidas, pero recuerden que es escape, a diferencia de lo normal que es con control, a veces con control, con shift, con command en las Apple, ¿verdad? Pero aquí es con escape. Por ejemplo, insertar una celda hacia arriba sería escape y la letra A. Ok. ¿Qué más? Ajá, ¿qué más hay aquí? Los textos. ¿Cómo hago los textos? Fíjense, los textos me paro aquí, en esta celda, en cualquiera de estas celdas, y quiero escribir un texto. Entonces tengo que irme a este campo y cambiarla de código a Markdown. ¿Ok? Entonces ahí en Markdown, ¿verdad? Ya yo puedo escribir texto. Y fíjense, yo puedo utilizar la tecla numeral, título, ¿verdad? Nivel 1. ¿Verdad? Vamos a escribir así, nivel 1. Lo voy a copiar, me voy hacia atrás, igualito como copiar en Windows, control C. ¿Verdad? Le doy me paro al final de la línea, le doy Enter, control B, otra vez, control B, otra vez, control B, otra vez, control B. Creo que son hasta 5 niveles. Vamos a escribir aquí nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Ok, y aquí voy a colocar, fíjense, la almohadilla, hashtag, ¿verdad? Espacio. Aquí voy a colocar 2 hashtags, espacio. Aquí voy a colocar 3 hashtags, espacio. Aquí voy a colocar 4 hashtags, espacio. Y aquí 5 hashtags, espacio. ¿verdad? Y fíjense cuál es la función de la almohadilla, ¿no? El tamaño. Ahora, ¿cómo se va a ver? Le doy control o shift, ¿verdad? Shift Enter o Control Enter y así se me va a ver, ¿verdad? Lo que escribí, ¿verdad? O sea, con un solo hasta la letra más alta, tamaño más alto. Con 2 es más pequeño, con 3 más pequeño. Inclusive puedo tener el texto normal. ¿Cómo hago para editar aquí en esta misma celda? Le doy clic, ¿verdad? Doble clic, ¿verdad? Y ahí estoy, ¿verdad? Le voy a dar Enter y aquí voy a escribir texto normal, ¿verdad? Texto normal. Y le doy Shift Enter. Y fíjense cómo escribe el texto normal, ¿no? Fíjense. Para escribir los títulos y subtítulos utilizo el hashtag y para el texto normal lo escribo sin el hashtag, ¿ves? Texto normal. ¿Ok? Y así voy entonces aquí yo puedo ir escribiendo, documentando mi trabajo que estoy haciendo con programación en Python. Acá, en el archivo, donde dice archivo, tengo, ¿verdad? Para crear, así como yo creo por aquí un nuevo cuaderno, por aquí en archivo yo también puedo crear un nuevo cuaderno, ¿no? Y puedo abrir uno que ya tenga creado, ¿verdad? Open, le doy Open, ¿verdad? Y él se va a ir al directorio, ¿verdad? O sea, él va a buscar donde estoy yo parado, ¿verdad? Que era acá en cuadernos 1 y para yo abrir otro cuaderno de la lista que tenga yo acá, ¿no? Bueno, y aquí hacer una copia, salvar, renombrar, y bueno, prácticamente todo esto se explica por sí solo. Esto es bajar, esto es importante. Yo puedo bajar estos cuadernos como un HTML, como un archivo LaTeX. Yo trabajo en LaTeX. LaTeX es un procesador científico de documentos.